el gobierno anunció la intervención y estatización de Vicentín. Bueno, y Ana, acá... A ver, el profesor Adida. No voy a ser profesor. Tenemos en el piso a alguien que sabe muchísimo más que yo de esto y al que le afané un montón de texto. Así que... Sí. el El director de la cátedra. Exactamente. Algo Yo soy así. el jefe de trabajo práctico, vino el director. Qué lujo. Ahora, voy a mostrar a tres caras. Sí. Este señor es Nardelli, este señor es Paduan y el señor es Javier González Fraga. Digo porque no son tan conocidos por la gente y deberían ser más conocidos porque son los tres actores principales en esta obra que termina en una estatización, pero que empezó de la manera, como siempre empiezan estos casos, con un gran desfalco. Había un señor que decía, arañad una gran fortuna y encontrarás un gran ladrón. Bueno, a veces esas cosas pasan, otras veces no. Pero en este caso parece que pasó. Mirá, en el 2015... Vicentín ocupaba el puesto 19 de las 200 empresas y era la cuarta cerealera del país. En el 2018 ya era la sexta de las 200 empresas y llegó al primer lugar dentro de las cerealeras. Todo esto pasó en poquito más de 3 años. Ahora, esto sería bárbaro si lo hiciste a pulmón, pero la realidad es que no lo hicieron todo a pulmón. No, esto no es como la canción de Alejandro Lerner. Sí. No fue todo a pulmón, fue con una ayudita, y esa ayudita vino de un crédito gigantesco del Banco Nación. Mirá, vamos a ver la otra placa, Sí. en donde te voy a contar básicamente cómo fue lo que ocurrió y lo que desencadenó que Vicentín hoy sea posiblemente declarada de utilidad pública. Mirá, Vicentín, pocos días después de que Mauricio Macri abandonara la presidencia, dijo que estaba en estrés financiero, así como algunos dicen que están en angustia, bueno, yo estaba en estrés financiero y que no podía pagar parte del crédito de 23.500 millones que le había pedido al Banco Nación. 18.000 millones son, en realidad puse 23.500 porque es el total de la deuda de Vicentín. Ahora, ¿cómo siguió esto? Siguió en que Vicentín, que es una empresa muy importante de Santa Fe, que emplea a más de 7.000 personas en todo el país, 4.000 personas en Santa Fe, un pueblo entero depende de él, que es San Lorenzo. ¿Qué le pasó? Bueno, cuando empezaron a averiguar, parece ser que Vicentín fue la empresa que más aportó para la campaña presidencial de 2015 de Cambiemos. Para. Sí. ¿Vos me estás diciendo que esto? Sí, yo te estoy diciendo que llamativamente... La billetera Vicentín. Sí, billetera mata galán, dice un gran filósofo contemporáneo. Acá parece ser que billetera ayudó a aceitar el préstamo que luego Javier González Fraga, por fuera de la regulación del Banco Nación, le diera a estos empresarios. Empresarios que, hay que decirlo de paso, a uno de ellos lo agarraron en plena cuarentena andando con un gran barco, navegando con un gran barco y después con un auto de alta gama. En este contexto es lo menos grave que hizo. Sí. Pero digo, para claro. Pará. ¿Qué dijo Mauro? No lo escuché a Mauro. No, que lo agarraron justamente a Nardelli, a uno de los Nardelli, por el Paraná, que justamente no estaba con un hachazo en el ojo, sino que estaba ni más ni menos que violando la cuarentena. Sí, por eso, violando la cuarentena, ya había tenido otro problema con un auto de alta gama, recordémoslo, por eso, no fue la segunda vez, me parece. Pero bueno, recién veíamos las placas, te voy a mostrar otra plaquita ahora más, de cómo esto es raro. Vicentín es una empresa rara. Mirá, Vicentín tiene una filial en Paraguay. Recordemos, Vicentín es una exportadora de grano muy importante, que tiene todo. Tiene algodoneras, tiene frigoríficos, bueno. Pero tiene una empresa en Paraguay, Vicentín Paraguay, donde no tiene activos. Ni fábrica. ¿Por no Ciudad tiene... del Este, por ahí? No, pará, pero esto es increíble. No tiene activo, no tiene fábrica. Sí. No tiene oficinas. Pero son el segundo exportador de soja de Paraguay. No sé, es algo que materialice la soja, Vicentín. Es rara la situación, ¿no? Sí, Digo, no tenés oficina, no tenés fábrica. Fantasmagórico. Bueno, es raro. Ay. ¿Sabés por qué lo hace? Y te hago... Es esa famosa triangulación. Exactamente. La famosa triangulación. Acá tenemos alguien que lo va a contar mejor que yo. Pero y por perdón, último, no es la única, ¿eh? ¿Para qué sacudo la No sábana? es la única que y triangula. te muestro la última placa de lo que elegí, porque Vicentín es un conglomerado de manchas, es un gran leopardo, y la realidad es que en este momento la justicia, ¿qué está investigando? ¿Qué investiga la justicia? Investiga que muchas empresas, sobre todo una que se llama Renova, que es la que ahora va a manejar el fondo fiduciario de YPF Agro, es la que se armó, digamos, para materializar un acuerdo estratégico con un grupo que se llama Glencore.
que es el trader mundial, o sea, el negociador mundial más grande de granos del mundo, que está asociado a Vicentín. A ver si nos entendemos. Nosotros, la Argentina, le da el control a través de un fideicomiso que se llama YPF Granos, YPF Agro en realidad, para que este YPF Granos controle a esta empresa Renova, una empresa que está en el ojo de la tormenta y en el ojo de la justicia. Ay. Está muy preocupado. La gente, el colega de Bloomberg hoy le preguntó, sabía de qué hablaba, y le preguntó justamente eso al presidente Alberto Fernández, que dijo, tenga mano, compañero, vamos primero a hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, hay uno ahí que debe estar agrandado. Sí. Me parece que lo tenemos ahí, lo acabo de ver así. Está acá, el titular de la cátedra, podemos decir. Sí, yo lo conozco a ese, mirá, más agrandado que cuando salieron campeón de la Libertadores, Gonzalo. Sí, así es. Bueno, lo tenemos en el piso a Claudio Lozano, director del Banco Nación, economista, y también uno de los impulsores más grandes de lo que acaba de ocurrir hoy, que es el comienzo de la estatización, o de, si se quiere, de hacer una empresa pública con Vicentín. ¿Cómo te va, Claudio? Contá vos cómo se desarrolló esto y qué va a pasar de acá para adelante. Bueno, me parece que ha sido una decisión muy atinada. Habíamos hecho una declaración pública hace muy poco, que fue muy acompañada, tuvo mucho consenso de sectores tanto internos como externos al frente de todos, y que tiene que ver con el hecho de que más allá de todas las irregularidades en el Banco Nación y del manifiesto fraude con el cual Vicentín estafó a la banca pública, a los trabajadores y a los pequeños y medianos productores y acopiadores que trabajan con él, lo cierto es que desde diciembre Vicentín va perdiendo terreno con sus competidores y se transforma en una suerte de joya sobre la cual tanto Glencore como Dreyfus como Cargill estaban intentando absorber en el marco del concurso. Esto implicaba una mayor extranjerización del comercio de granos, menor control sobre las divisas por parte de nuestro país y seguramente racionalización de personal con despido de trabajadores. La intervención viene a cuento de poner en marcha la empresa, preservar la continuidad de las fuentes de trabajo y abrir la puerta a una expropiación que garantice una empresa pública que permite intervenir sobre el comercio de granos, sobre la cadena alimentaria y sobre la oferta de divisas. Intervenga, Ernesto. No, quería, porque eso es importante. Está pasando todo el tiempo, hablamos de la soberanía alimentaria, o sea, de lo que puede ayudar Vicentín, la estatización de Vicentín, a que, a decirlo con claridad, por ejemplo, a que el precio del pan sea más barato en la Argentina. Vamos a decirlo con claridad. Ahora, de lo que no hablamos es de que el bien más escaso en la Argentina, que son dos bienes más escasos, el empleo y el dólar, esto ayuda de forma, yo diría, casi clave a sostener el precio de la divisa, en este caso el valor del peso, ¿o estoy equivocado? No, dentro del complejo del agronegocio, hoy hay 10 empresas que concentran el 90% de las exportaciones. Vicentín es una de ellas, tiene casi el 10% de esa cantidad y por lo tanto además sirve para blanquear esto que vos mencionabas antes y que alguien por allí dijo, no solo Vicentín, sino todas las cerealeras triangulan. Esto es absolutamente cierto. ¿Qué implica la triangulación? Que empresas que están al interior del mismo grupo empresario se venden entre sí y eso le permite pagar menos impuestos en la Argentina y dejar dólares en el exterior. El caso de Paraguay que vos mencionabas es ya el escándalo, porque lo que pasa con Paraguay es que los barcos vienen bajando por el Paraná vacíos, llegan al puerto de San Lorenzo, ahí Vicentín los carga con producción hecha en la Argentina, pero no declarada en la Argentina, declarada en Paraguay, y eso implica menos retenciones pagadas para el Estado argentino y dólares que ni siquiera se declaren ni quedan acá. Por eso es que Vicentín incluso tiene una denuncia penal también en Paraguay por lavado de activos. O sea, tiene denuncia penal en la Argentina, tiene denuncia penal en Paraguay y se abre la puerta para que se puedan identificar más delitos de esto que fue claramente una maniobra fraudulenta. Diputado Lozano, jugamos al Congreso. ¿Me concede una interrupción? Un detalle. Hablaron de los trabajadores y Ernesto conoce de mi tía Nelly y decía en lo que va a redundar el pan más barato. ¿Saben qué decían hoy el sindicato de aceiteros?
el de una paritaria que el de prensa envidiará toda la vida? ¿Qué decían? Es una gran sorpresa. Y ponían el acento, mientras en otras huestes, a la derecha se decía, hay una cuestión de ideología acá. Decían, esto es una gran medida porque ya está demasiado extranjerizado el sector agroexportador. Esto nos lo decían del sindicato de aceiteros. No quería dejarlo afuera del intercambio que tenemos. Bien, y yo les propongo, Mauro, Claudio, Ernesto, repasar las palabras. Escuchemos al que sabe, sí, un poquito. Nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado, que nos acompaña hoy. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter. Mauro, eso me encantó. Claro, por eso, quiero que lo explique vos esto. Dígalo. ¿Hay opositores en Twitter y opositores en el territorio? ¿Cómo es esto? No, lo que pasa es que la oposición hoy, a través de dos vías, por un lado, una solicitada, una comunicación oficial que hizo el PRO, por el otro, una serie de tweets de diferentes dirigentes, referentes, legisladores, salieron a cruzar la decisión del presidente, la decisión que anunció el presidente, sobre todo me parece a mí la segunda parte de la decisión, que es la que más le preocupa. Y el presidente, ante la respuesta de un colega del diario de La Trompeta, le respondió justamente que no tengan tanto miedo con lo de Venezuela, aflojen un cachito, no lean tanto Twitter y esperen a ver cuando avance esta iniciativa de la senadora Fernández Sagasti. Yo no sé cómo lo viste vos, Claudio. No, me parece que es muy importante ver en las preguntas cómo el capital extranjero estaba muy atento a todo esto. De hecho, el corresponsal de Bloomberg le pregunta expresamente si esta intervención va a impedir que Glencore se quede con el 36% que le queda todavía a el Grupo Vicentín sobre Renova. Renova es una empresa de primer nivel a nivel mundial, es la número 1 en molienda de soja y producción de biodiesel. Sí. Y Vicentín en realidad se sacó de encima el 14% de sus acciones que tenía Vicentín Paraguay en una operación que hace 48 horas antes del default, que es el 5 de diciembre, y sin que queden rastros de dónde se hizo esa operación y qué pasó con el dinero. O sea que esa es claramente una operación que puede ser judicializable, porque es un intento de sacarse patrimonio frente a lo que es una situación de deuda o de default en la que iba a ingresar la empresa. Pero vos fíjate que estaban re atentos a este tema. Tanto Glencore como Dreyfus como Cargill estaban ahí a la expectativa de quedarse con los activos de esta empresa, que ciertamente en una reorientación de su producción puede transformarse también en una empresa pública testigo en el sector de los alimentos. Sí, tal cual. Eso quería ir hacia eso, Claudio, para explicarle a la audiencia que no es muy experta en esto, porque nosotros damos muchos nombres, qué sé yo, estamos nombrando a Glencore. Glencore es el trader, el vendedor, el negociador
más grande del mundo de granos. Es el que se descarga de eso. Vos después nombraste a muchas empresas. Nombraste, ayúdame, a Cargill, nombraste a Dreyfus. Son todas empresas que lo que hacen es exportar granos. Yo sumo algunas, Bunge, que seguramente está dentro de ese grupo de grandes exportadores. Selecto grupo. Sí, selecto, muy selecto grupo. Son 10. Son 10, por eso, son 10, los 10 con una mano alcanzan todas. Pero ¿por qué es tan importante esto, Claudio? Me parece que hay que volver a insistir y explicárselo a la audiencia. Porque gran parte de los dólares que entran al país, si no la mayoría, provienen de estas exportadoras de granos, ¿no es así? Hay 3 temas importantes. Los dólares, la recaudación que se afanan de impuestos y el precio de los alimentos de un país como Argentina, que tiene una potencialidad en términos de productividad de alimentos y que sin embargo no podemos disfrutarla. De hecho, desde que asumió este gobierno, cuando uno ve la evolución de los precios, los alimentos superan la media del índice de precios al consumidor. Tener una empresa testigo en la producción alimentaria es un tema muy relevante para intervenir. Blanquear el comercio de granos, como dije antes, para que los dólares no sean negros, sino que se blanqueen, porque acá tenemos a alguien que opera puertos, alguien que, tenemos una posibilidad de blanquear dólares y recaudación que hoy pierde el Estado argentino y además discutir la producción alimentaria. Ahora, ¿por qué se hace tanto hincapié para el que no se está mirando y no sabe si Dreyfus es Richard Dreyfus o, toda esta gama de empresas? Se pregunta, ¿por qué quienes critican esta medida hacen tanto hincapié en la cuestión ideológica? Mirá, porque creo que en realidad son expresión de intereses que intentan defenderlo de cualquier manera. Yo vengo de hacer una nota con TN y en donde la pregunta era que esto era el preanuncio de Venezuela, porque supuestamente estábamos avanzando sobre el capital privado y la verdad que lo que se pasa por alto es que el gran capital privado llevó adelante una estafa sobre la banca pública, sobre los trabajadores y sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios. Entonces esto parece que prácticamente no existe. Estamos interviniendo para evitar una mayor concentración y extranjerización en áreas que son claves: dólar, alimentos y comercio de granos. Sí, Mauro. Una estafa, perdóname, que por supuesto necesitó de manera fundamental de la complicidad y participación de quien era el titular del Banco Nación. Yo le quiero preguntar a Néstor, ¿hay algo judicializado sobre esta cuestión, Néstor, respecto a la causa Vicentín? Sí, hay 2 causas judiciales, una que tiene que ver con la convocatoria de acreedores, con la causa que tramitan en el fuero comercial. En esa hay un movimiento lento que tiene que ver con la verificación de créditos y demás. Y la otra causa, que es la denuncia penal, que tramita ante la justicia del Comodoro Pi, esa está mucho más lenta. Se ordenaron una serie de medidas de prueba para avanzar sobre la investigación de la supuesta maniobra defraudatoria, pero todavía no hay grandes avances. Quiero dejar en claro que en esa causa se le demandó al Banco Nación la presentación de toda la documentación. El juez tiene a disposición y el fiscal tienen a disposición toda la documentación sobre lo ocurrido. El Banco Nación está incluso en un proceso de auditoría interna para deslindar responsabilidades respecto al directorio anterior y a la propia línea del banco. Eso explícalo, porque eso vas muy rápido. Explícalo. Explica por qué es totalmente irregular y ilegal que Vicentín, y mejor dicho, que Javier González Fraga le haya prestado la plata que le prestó a Vicentín, porque eso es la base de la estafa. Las empresas para recibir un crédito tienen una calificación que dice hasta qué nivel de crédito pueden recibir. En abril del año 2019, Vicentín ya no calificaba para seguir recibiendo créditos. Había completado su cupo y superado. Sin embargo, se le siguió prestando. Segundo, Vicentín a partir de agosto dejó de pagar directamente, de agosto del 2019. Entre agosto y diciembre de 2019 no pagó. Y sin embargo, a pesar de que no calificaba y que no pagaba, a pesar de eso, en noviembre se le renovó el crédito para que tengamos la deuda de, este crédito incobrable de cerca de 300 millones de dólares. Pero no contentos con esto, en realidad había una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación
donde ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentín, que entre agosto y diciembre, que Vicentín no pagaba, entraron 890 millones de dólares que hubieran permitido a las autoridades anteriores ejecutar esa garantía y recuperar el crédito. Por lo tanto, no cumplieron con la calificación, no pagaba, no ejecutaron garantías y como si esto fuese poco, el 4 de diciembre, es decir, en el mismo momento en que Vicentín defolteaba todas sus deudas, el directorio del Banco Nación le decía al Banco Central de que Vicentín estaba en situación normal. Es decir, a pesar de que no calificaba en el Nación, a pesar de que no pagaba, le dice Vicentín está en situación normal, calificación 1. Sí. Es decir, violaron absolutamente todo, reglas internas de Nación y reglas de la regulación del Banco Central. Una nota al pie, Claudio, y de color, por decir de alguna manera, es dejaron de pagar después de las PASO. O sea, el principal aportante de Cambiemos dejó de pagar el préstamo, el mega préstamo, después de las PASO. A partir de agosto, es decir, después de las PASO, es que dejan de pagar. Y bueno, en los personajes que planteábamos, es bueno dejar en claro que Alberto Paduan era el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Gustavo Nardelli fue precandidato a gobernador de la interna del PRO como precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, y a través de 3 empresas de su grupo empresario, Vicentín es el primer aportante de la campaña electoral de Cambiemos del 2019. O sea que, para explicarlo con mayor claridad, Vicentín no puede no decir que no fue por cuestiones políticas, primero que dejó de pagar, porque claramente dejó de pagar después de las PASO, y segundo, que no puede decir que el crédito que le otorgaron era también un crédito que estaba securitizado, o sea, que estaba asegurado por la política, porque si no, naturalmente le tendrían que haber dicho mucho tiempo antes, señor, usted pague porque no puede pagar más, porque su balance es perdidoso, ¿es así? De hecho, en realidad, cuando los funcionarios del Banco Nación, alguno de ellos tomaba una actitud firme frente a la empresa para no renovarle el crédito, lo que hay es una vinculación directa de Vicentín con la presidencia de la Nación, que llamaba a González Fraga, y González Fraga sacaba de las reuniones a aquellos funcionarios que tenían una actitud de firmeza. Lo que es importante dejar en claro que hay que dar muy bien los pasos en esto, porque Vicentín tiene una deuda que no es solo la deuda con la banca pública. Vicentín le debe al Nación, al Provincia, al Ciudad y al Vice, al Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Les debe casi en total a todos unos 360, 370 millones de dólares. A la vez le debe a los productores agropecuarios, le debe otros 300 millones de dólares, pero a su vez le debe a los bancos extranjeros otros 500 millones de dólares. Por eso es muy importante que el gobierno haya definido el fideicomiso para tomar todos los activos del grupo y que ponga en marcha las investigaciones que demuestren delito para que se tengan que hacer cargo con su patrimonio de las deudas que tenemos que afrontar. Porque digo, hay 500 millones de dólares en poder de la banca extranjera. Sí, Mauro. Clarísimo. No, Claudio, simplemente para agradecerte, fíjense que pueda salir por la puerta del estudio, porque la verdad que el presidente haya tomado esta iniciativa basado en el trabajo que ustedes vienen haciendo fundamentalmente, y en lo que yo sé que vos desde el punto de vista personal te has puesto a esta iniciativa para impulsarla, me consta, es verdaderamente motivo para sentirte más que orgulloso, y creo que esto es el sentimiento que tenemos muchos argentinos y argentinas que creemos que este es un camino de salida. Te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa hoy. No, al contrario, es un paso muy importante el que se ha dado. Sí, tal cual. Claro que sí. Bien, Claudio, muchísimas gracias por venir, como siempre. Y ahora ¿Nos vamos a la tanda? Nos vamos nomás y todavía nos queda unos largos minutos por delante y mucha información, ¿no, Mauro Federico? Y un gran debate que les digo para alquilar balcones y además un Telegram en llamas. Bien, vayan a hacer los pochoclos, por favor. Ya regresamos con Más Solo Periodismo.